Hola, hola amigos digitales. Este mes de junio de 2020 va a entrar en los anales de la historia. A pesar de la pandemia del COVID-19, SpaceX puso de nuevo a Estados Unidos en la carrera espacial y Katie Sullivan, la astronauta y geóloga, primera mujer en caminar en el espacio, ahora se ha convertido en la primera mujer en llegar al punto más bajo del planeta. El domingo 7 de junio, Sullivan se preparó para su misión al Challenger Deep con su colega científico Victor Vescovo, quien es fundador de Caladan Oceanic y un explorador condecorado. Entre sus muchos logros, Vescovo fue la primera persona en visitar la cima de todos los continentes, ambos polos y el punto más profundo del océano. Antes de su partida, el equipo de Ellus Expeditions, responsable del programa Deep 5, envía varios aterrizadores científicos al fondo del océano para evaluar las condiciones como temperatura del agua y salinidad y establecer referencias para ayudar a la navegación, ya que el vehículo debe viajar en completa oscuridad. Una vez que los aterrizadores están en su lugar, la tripulación ajusta la moldura y el lastre del sumergible para controlar la flotabilidad. El limiting factor, como se conoce al sumergible diseñado por el productor de submarinos civiles Triton Submarines, lleva su propio soporte vital y tiene una esfera de titanio de 90 milímetros de espesor que protege a los exploradores de las 2.200 toneladas métricas de presión acumuladas en el fondo del océano. Puede sumergirse a profundidades de 36.000 pies y se adapta a 2 pasajeros más un piloto. Durante cada inmersión, los exploradores también recolectan muestras del fondo marino y ayudan en la investigación geográfica, ya que se sabe muy poco sobre el océano a esta profundidad, caracterizada por inmensas presiones, oscuridad extrema y temperaturas casi heladas en las que solo los microorganismos especializados pueden sobrevivir. La inspiradora historia de Katie Sullivan comenzó el 11 de octubre de 1984, cuando resultó la primera mujer estadounidense en caminar en el espacio, 5 años después de haberse convertido en astronauta. Sullivan, ahora de 68 años, dejó la NASA en 1993 y para ese entonces ya había completado 3 misiones del transbordador espacial y registrado nada menos que 532 horas en el espacio. Además, participó en algunas expediciones oceanográficas en las que se estudiaron el fondo de los océanos Pacífico y Atlántico. Luego de casi 40 años de su hazaña en el espacio, la geóloga y oceanógrafa ahora se ha convertido en la 8ª persona en llegar al fondo del Challenger Deep, siguiendo a los 2 primeros, Don Walsh y Jacques Piccard en 1960, así como al director de cine James Cameron en 2012. Más de 550 personas han visitado el espacio, pero solo ella ha hecho ambas cosas. En el transcurso de 7 días, Vescovo realizó 5 inmersiones en la fosa de las Marianas y junto a su equipo descubrió, además de 3 nuevas especies de vida marina, nada menos que una bolsa de plástico y varias envolturas de dulce. Mientras el sumergible se deslizaba más y más, Sullivan y Vescovo se sentaron uno al lado del otro en una cabina compacta pero cómoda. A las pocas horas del descenso, Sullivan dice que se hizo mucho más frío en la cabina, pero por lo demás no hubo otros cambios físicos notables. Mientras bajaban, los dos vieron cómo se disipaba la luz mientras comían sándwiches de ensalada de atún, una bolsa de papas fritas y strudel de manzana, el postre característico del chef del barco. Al igual que su comida durante el descenso, la vista desde la cabina también fue memorable. Después de aproximadamente 4 horas, finalmente llegaron al fondo de la zanja y tuvieron unos 15 minutos para hablar con la nave de superficie, orientarse
verificar sus sistemas de soporte y luego disfrutar el momento. Sentí que estaba volando sobre un paisaje lunar mientras avanzábamos por el fondo. Creo que probablemente estaba viendo en mi mente o recordando algunas de las imágenes del Apolo de esas misiones, volando sobre este austero paisaje. Pero este increíble paisaje lunar está en el fondo de nuestro océano, en nuestro propio planeta. Después de aproximadamente hora y media en el fondo marino, comenzaron su ascenso. Como cualquier viajero experimentado en largas distancias, Vescovo preparó una película en su teléfono y la pareja vio El hombre que sería rey, de 1957, en su camino de regreso a la superficie. De vuelta a bordo de la nave nodriza, la Pressure Drop DSSV, en medio del Océano Pacífico, Sullivan hizo una llamada sorprendente. Coordinada con la ayuda de un compañero astronauta, esta arregló para hablar con Bob Behnken y Dirk Hurley, los astronautas de la nave espacial de SpaceX Crew Dragon, mientras orbitaban la Tierra en la Estación Espacial Internacional a unos 408 kilómetros sobre la Tierra. Los exploradores intercambiaron notas sobre sus misiones. Dos grupos humanos que utilizan tecnología de punta para explorar los bordes exteriores de nuestro mundo. Hasta aquí, amigos digitales. Si te gustó el video, por favor, dale un like y sobre todo suscríbete para seguir recibiendo contenido como este. ¡Chao!